A veces, para entender las ideas más complejas del mundo, hay que hacer algo radical. Volver al inicio, a lo más básico. Totalmente. Y hoy nos llegó un material que es justo eso, un cuadernillo de actividades de matemáticas. De primero de secundaria. Sí, a primera vista parece muy simple, ¿no? Casi infantil. Exacto. Pero la misión que nos propusimos fue diferente. Usarlo para encontrar el código genético que se esconde en estas páginas. O sea, cuáles son las reglas mínimas, el ADN, que se necesita para dar a luz una forma perfecta, como un cuadrado o un rombo. Me encanta esa idea de la arqueología conceptual. ¿Sí? Así que hoy no vamos a tener una clase de geometría. Más bien, vamos a desempolvar estas reglas que todos aprendimos para redescubrir la lógica y la elegancia que hay detrás de las figuras que vemos todos los días. Ok, me gusta. ¿Y cuál es el objetivo? Doble. Primero, entender la filosofía detrás de cómo se clasifica el universo de los cuadriláteros. Y segundo, seguir los planos de construcción que propone, no como instrucciones, sino como algoritmos, para ver si de verdad podemos crear perfección a partir de casi nada. Es un clavado a la esencia de la forma. A ver, vamos a entrarle a esto. El documento arranca con lo más básico. Un cuadrilátero es una figura plana de 4 lados. Punto. Ajá. Pero inmediatamente después, introduce el concepto que lo define todo, el paralelismo. Y aquí es donde empieza lo bueno. Totalmente. Porque todos recordamos de la escuela estas tres familias, ¿no? Paralelogramos, trapecios y trapezoides. Claro, Pero lo que el cuadernillo nos obliga a reexaminar no es la definición en sí, sino la elegancia del sistema. Es asombroso que con una sola pregunta, una pregunta binaria, ¿hay lados paralelos, sí o no?, se pueda generar toda la diversidad de formas que vemos. es un principio de minimalismo conceptual. Exacto. Sí, no lo había visto así. Es como un árbol genealógico que se ramifica a partir de una sola decisión. El cuadernillo lo muestra muy claro. En la cima está el paralelogramo, el más ordenado, el más estricto. La regla es tajante. Lados opuestos paralelos 2 a 2. Y el rectángulo amarillo que usan de ejemplo lo grita. Es estructura pura. Es como la aristocracia de los cuadriláteros. Y esa condición de doble paralelismo no es solo una etiqueta, es una cadena de consecuencias. ¿A qué te refieres? Si tienes eso, automáticamente tienes ángulos opuestos iguales, diagonales que se cortan en su punto medio. O sea, todo un paquete de propiedades ya bien incluido. Ok. Luego, bajando un escalón en esa aristocracia, está el trapecio. Ajá. Aquí la regla se relaja, solo se exige un par de lados paralelos. Y su forma es icónica, ¿no? Como la base de un puente o esas pirámides truncadas. Es el puente entre el orden absoluto y el caos. El trapecio. Sí, mantiene un pie en la estructura. Ese par de lados paralelos le da estabilidad, una base, pero el otro pie ya está explorando la asimetría. Y eso lo hace súper útil en el mundo real. Claro, en un bolso, en una falda. En miles de objetos cotidianos. El trapecio es la forma de la transición. Y al final del espectro, en el sótano, está el trapezoide, el anarquista de la familia. El más libre. 0 lados paralelos. Pero aquí te lanzo una pregunta, a ver. Entiendo el punto del código genético, pero ¿no es un poco exagerado en este caso? O sea, un trapezoide sin lados paralelos parece simplemente una forma fallida, más que una categoría con identidad propia. ¿Realmente tiene un código? Esa es una pregunta brillante, porque toca el corazón de la clasificación. Se podría argumentar que su código es precisamente la ausencia de esa restricción. Ajá. Pero yo diría que sí tiene una identidad. Su identidad es la flexibilidad. Al no estar adaptado por el paralelismo, es la forma más adaptable. ¿Cómo? En topografía, para medir un terreno irregular lo divides en trapezoides. En gráficos por computadora, una malla compleja está hecha de miles de pequeños cuadriláteros irregulares. Órale. Su ADN no dicta una forma fija, sino que le da la capacidad de adaptarse a cualquier contorno. No es una forma fallida, es la forma del mundo real, que rara vez es perfectamente paralelo. Ok, me convences. Es la diferencia entre la ley y la libertad. Un sistema necesita ambas. Fascinante. Pero ahora vamos a la parte que te juro se siente como un truco de magia. A ver, El cuadernillo nos lanza un reto. ¿Cómo construyes un cuadrado perfecto si el único dato que tienes es la medida de su diagonal? es un planteamiento genial porque va contra la intuición. ¿Verdad? Sí,
Normalmente pensamos en un cuadrado a partir de sus lados. Definirlo por su diagonal es como describir una persona por su sombra. Exacto. Y el documento nos da los planos. A ver, vamos a seguirlos. Paso 1. Imagínate una hoja en blanco. Trazas dos rectas que se cruzan formando una cruz perfecta, un ángulo de 90 grados. Las llama R y S, ¿no? Sí, son como los ejes de un mapa. Y perdona que te interrumpa, pero ese primer paso ya es toda una declaración de intenciones. ¿Por qué lo dices? Al empezar con la perpendicularidad, estás inyectando una de las propiedades clave del cuadrado en el sistema desde el segundo cero. La relación de 90 grados entre sus diagonales. Justo, aún no hay cuadrado, pero su esencia ya está ahí. Buen punto. No es un paso arbitrario. Ok, paso 2. Ese ángulo central de 90 grados lo partes exactamente a la mitad con una nueva línea. La famosa bisectriz. Y aquí me detengo otra vez a preguntar, ¿por qué? ¿Qué estamos obligando a que suceda ahí? Son como unas esposas geométricas. Esposas geométricas. Sí, son esposas de simetría. Al usar la bisectriz, estás decretando que la diagonal principal que vas a dibujar va a estar perfectamente equilibrada entre los dos ejes. No puede estar inclinada ni 1 milímetro. Estás garantizando una simetría axial perfecta. Ok, Cada paso es una restricción que va acorralando a la figura para que no pueda ser otra cosa que un cuadrado. entendido. Estamos construyendo una jaula de reglas. Paso 3. Sobre esa bisectriz, ahora sí, mides y trazas la diagonal. El ejercicio dice, por ejemplo, 4 centímetros. Ajá. Así que, ahí está, nuestro único dato tangible flotando en medio de esta estructura de guías. Y aquí viene el paso clave, el 4. El del andamio. El del andamio. Desde los extremos de esa diagonal, trazas nuevas líneas que son paralelas a los ejes originales, R y S. Y ese es el golpe de gracia. Porque al forzar el paralelismo con los ejes originales, que ya eran perpendiculares entre sí, estás importando la propiedad fundamental de los lados del cuadrado. Obligas a que los lados opuestos sean paralelos. Y a que todos los ángulos de las esquinas sean de 90 grados. Ya no hay escapatoria. Y entonces llega el momento increíble. Conectas los 4 puntos donde se cruzan estas líneas del andamio y de repente, ¡pum! Aparece. Y no es algo parecido a un cuadrado. Es un cuadrado perfecto. Te juro que la primera vez que lo haces se siente como si hubieras invocado algo. Es alucinante. Es que no nace, se deduce. Y esa es la belleza de esto. No es magia, es lógica pura hecha visible. El método es un algoritmo. Un algoritmo, claro. Es un, si haces esto y luego esto, entonces el resultado debe ser un cuadrado. No hay margen de error. Es la definición del cuadrado convertida en un proceso físico, en un ritual. La definición del cuadrado hecha algoritmo. Me encanta esa frase. Ok, entonces, la construcción del cuadrado es una imposición de reglas súper estrictas. Pero, ¿qué pasa con una figura que se siente más flexible, como el rombo? El primo bohemio del cuadrado. Jaja, exacto. Sus ángulos pueden cambiar, puede ser más achatado o más alargado. Me intriga ver si su código genético de construcción es igual de rígido. Es una buena pregunta, porque el rombo se liberó de la tiranía de los ángulos de 90 grados, aunque ambos tienen lados iguales. Y el método de construcción que propone el documento es completamente distinto. Los datos de partida cambian. Sí, ahora son la medida de una diagonal y la medida de uno de sus lados. Ya no es una sola pieza de información. Ok, ¿y cómo arranca? Paso 1. Dibujas la diagonal que conoces sobre una línea cualquiera. Ya con eso tienes 2 de los 4 vértices de la figura, los puntos A y C. Bien. Y ahora, paso 2, entra la estrella del show, el compás. Geometría clásica pura y dura. Sí, abres el compás con la medida del lado que te dieron. Apoyas la punta en el vértice A y trazas un arco por arriba y otro por abajo de la diagonal. Y luego repites lo mismo desde el vértice C. Y en ese simple acto de usar el compás reside toda la genialidad del método. ¿Por qué? Porque un arco es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un centro. Al trazar esos arcos desde A y desde C con la medida del lado, lo que estás haciendo es una búsqueda. Le estás preguntando al plano, ¿cuáles son los únicos puntos que existen que están, al mismo tiempo, a una distancia del lado de A y a una distancia del lado de C? Y la respuesta son solo 2 puntos. Exacto.
El paso 3 es simplemente unir las piezas. Los puntos donde los arcos se cruzan por arriba y por abajo son los dos vértices que faltaban, B y D. Los unes todos y ahí está, un rombo perfecto. Pero lo que dices del compás es fascinante. Es muy elegante. Sí, pero me hace pensar, ¿es esta la única manera de construirlo? En el mundo real, un arquitecto usando AutoCAD no usa un compás virtual, ¿o sí? Bueno, no dibuja arcos, pero ejecuta un cálculo basado en el mismo principio. Ah, claro. El software resuelve un sistema de ecuaciones para encontrar las coordenadas de los puntos B y D, que satisfacen esas condiciones de distancia. Lo que hacemos con el compás es una solución gráfica, analógica, al mismo problema matemático que un ordenador resuelve con álgebra. Es la misma lógica. Claro. Pero aquí encontré algo muy curioso en el documento. ¿Ah, sí? El método que acabamos de describir usa una diagonal y un lado. Sin embargo, justo debajo, los ejercicios que le pone al estudiante cambian las reglas del juego. ¿Cómo? Piden, dibuja dos rombos cuyas diagonales midan A, 4 centímetros y 3 centímetros, B, 5 centímetros y 7 centímetros. O sea, los ejercicios te dan las dos diagonales, no una diagonal y un lado. ¿Qué onda con eso? ¿Es un error o hay algo más? No, no creo que sea un error. Me parece una sutileza pedagógica brillante. Una sutileza. Sí, es una forma de enseñanza socrática. El cuadernillo te da una herramienta, el método A, y luego te presenta un problema que no puedes resolver directamente con esa herramienta. Te está diciendo implícitamente, ok, ya te enseñó un camino, ahora deduce tú el segundo. O sea que está fomentando que el estudiante piense por sí mismo. Exacto. Te obliga a recordar otra propiedad fundamental del rombo, que sus diagonales, además de cortarse en su punto medio, son siempre perpendiculares entre sí. Ah, claro. Con ese dato ya puedes deducir el otro método. Sí. Dibujas la primera diagonal, encuentras su centro, trazas una perpendicular y mides la mitad de la segunda diagonal para cada lado. ¡Y listo! ¡Wow! El cuadernillo no te lo regala, te invita a descubrirlo. Es genial porque demuestra que no hay un único código genético para una forma. Una misma figura puede ser definida a partir de diferentes conjuntos de información. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de este clavado me quedo con dos ideas muy potentes. La primera, que todo el universo de los cuadriláteros con su aparente diversidad puede ser organizado con una regla tan binaria como el paralelismo. Es la navaja de Occam aplicada a la geometría. No necesitas 10 reglas, necesitas una que sea lo suficientemente potente. Y la segunda idea, que me voló la cabeza, es que construir estas figuras no es un acto de buen ojo o de talento artístico. Es un proceso de lógica pura, casi una programación. Totalmente. Sigues el algoritmo, ejecutas los pasos y el resultado perfecto no es una opción, es una consecuencia inevitable. Es un algoritmo dibujado con lápiz y papel. Y como reflexión final, es crucial valorar que estos métodos con regla y compás, que podrían parecer un ejercicio académico obsoleto, Sí. son en realidad una base conceptual de casi todo lo que diseñamos hoy. Son el fundamento de la arquitectura, de la ingeniería y, sobre todo, de los gráficos por computadora. ¿Quieres decir que el código que renderiza un personaje en un videojuego tiene sus raíces en esto? En su nivel más fundamental, sí. Cada vez que un motor gráfico crea una forma poligonal perfecta en pantalla, en su código subyace la misma lógica de coordenadas, distancias y relaciones que acabamos de explorar. Increíble. Entender cómo se construye una figura a partir de sus componentes esenciales es entender el lenguaje con el que está escrito nuestro mundo visual, tanto el físico como el digital. Es aprender a descomponer formas complejas en un conjunto de reglas y acciones simples. ¡Wow! Y esto nos deja con una pregunta para darle vueltas. Toda esta lógica de construcción tan perfecta se basa en la geometría euclidiana, que funciona sobre un plano. Sobre una hoja de papel, sí. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos el lienzo? Si cambiamos la superficie. ¿Cómo? ¿Cómo sería, por ejemplo, un cuadrado si intentáramos dibujarlo no en un plano, sino sobre la superficie curva de una esfera? ¿Sus ángulos seguirían sumando 360 grados? ¿Sus lados seguirían siendo rectos? Uf. Es una idea para explorar cómo las reglas del espacio en el que existimos definen la realidad que podemos literalmente construir. Aprender, disfrutar, ejercitar. Con Memito todo es fácil de lograr.
matemáticas